Cuando los judíos llegaron a Jerusalén, encontraron todo en ruinas. El plan era reconstruir el muro, el templo y sus casas, y así restaurar su nación. Eran tiempos difíciles y el desaliento era mucho. También estaba la oposición de las naciones vecinas que querían impedir el progreso. Finalmente llegó el profeta Nehemías a Jerusalén, levantó el ánimo, organizó al pueblo y con la ayuda de Dios completaron la obra en solo 52 días. Esto es prueba de que cuando servimos a Dios, Él nos ayuda para vencer los obstáculos y cumplir su voluntad. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, me da gusto saludarte en este nuevo estudio. Hoy tenemos el tema de cómo hacer frente a la oposición. Y esta es una verdad importante para el cristiano porque continuamente enfrentamos ataques del enemigo. Y es una lección que nos da mucho conforte y ánimo. Y debemos comenzarla con palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de abrir las Escrituras para acercarnos a ti. Danos el don de tu Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibirte y para acercarnos más a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Rafael, comenzamos con una pregunta y está basada en el verso de memoria de la lección de esta semana. Esdras 5:5. Mas los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío y se remitiera carta de respuesta sobre este asunto. Qué palabras interesantes, Rafael. Aquí da muchos detalles y tenemos que desdoblar este verso porque encontramos gran bendición. Comenzamos con el detalle de cómo los ojos de Dios le velaban. Y en la ilustración que hemos puesto en pantalla, vemos un ojo universal del universo, de una constelación y de una galaxia que parece la iris, y este podría llamarse el ojo de Dios, y representa el hecho de que Dios nos está mirando desde su trono. ¿Es así, Rafael? Es así. La Escritura nos dice a nosotros que Él tiene amor y cuidado de nosotros y por lo tanto eso quiere decir que el Señor está pendiente de nosotros, el Señor nos está velando. Y nos está mirando y nos está velando no solamente desde el lejano trono suyo, sino que dice la Escritura que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Muchas veces hemos leído en esta lección de perspectiva bíblica en variadas ocasiones y para variados temas, que somos templo del Espíritu Santo. Así es. Y eso está en Corintios, y en Romanos, el capítulo 2, nos dice que Dios habla con nuestra conciencia. Así que son dos maneras que Dios tiene de mirarnos. Desde afuera, en su trono, allá perdido en el espacio, y desde adentro, en la conciencia nuestra, conversando con nosotros. Y esa debe ser una razón de confianza y de conforte. Bueno, Johnny, eso es así porque aunque Dios nos mira y nos ve desnudos, lo digo no en el sentido físico, aunque eso también es cierto,
sino que lo digo en el sentido espiritual, que Dios puede ver a través de todas las apariencias que queremos dar, puede ver a través de todos los engaños que tratamos de presentar y ve el corazón, lo que estamos pensando, nuestros motivos, y nos ve como nosotros somos realmente. Y eso pudiera darle miedo a los cristianos. Y si no fuera porque la Biblia dice que Dios nos mira con amor, que Dios nos mira con ojos de salvación, con ojos de lo que Él va a hacer en nuestra vida, lo que está haciendo con nosotros, la santificación que nos está impartiendo. Si no fuera por eso, tendríamos que estar preocupados. Pero Dios nos mira con amor. Él ve nuestros pecados, pero ve también el perdón y la santificación que Él está obrando en nosotros. Y entonces, Rafael, tenemos de un artículo de la revista arqueológica australiana una cita importante que nos ayuda a localizar la manera como Dios veía en el pasado y nos trae entonces a cómo nos ve Dios en el presente. Son personajes reales. La reorganización del imperio por Darío I pudo haber ocasionado el establecimiento de una subprovincia llamada Más allá del río. Los textos del 21 de marzo de 520 a.C. y el 31 de octubre de 519 muestran que cierto Ushtanu fue gobernador de Babilonia y Eber-Niri juntos. Meissner pensó que Ushtanu, o sea, Istanes, según Herodoto, capítulo 7, página 77, debería ser equiparado con Tatenai, a quien se hace referencia en la Biblia solo como el gobernador de más allá del río. Meissner propuso una corrección del texto bíblico para leer Wasni. Sin embargo, ahora está claro que Tatenai, cuyo nombre aparece como Tatanú en fuentes cuneiformes, era un subordinado de Ushtanu. Este Tatanú fue el único gobernador de más allá del río. Se conocen varias tabletas de su archivo personal. La clave data del 5 de junio del 502 a.C. Y aquí tenemos una representación. Si miramos en la próxima ilustración, este rollo es el registro de que era gente real. Tatenai, allí está escrito su nombre y podríamos verlo como un periódico de su tiempo, como una carta personal, como un registro de un recibo. El gobernador de más allá del río, Dios lo estaba mirando. La escritura cuneiforme experimentó cambios considerables durante un período de más de 2 milenios. Los símbolos del primero al séptimo muestran el desarrollo del signo Sag o cabeza. Y ahí se ve del más antiguo, que era un dibujito como una cabeza, hasta el número 7, que es el más reciente. La clave de esto, Rafael, es que muestra la evolución del idioma. Y esta evolución es una evolución de tecnología también y la forma de escritura. Tenemos ahora un video de un reporte combinado del Museo Getty en Los Ángeles, en el sur de California, y también del Museo de Londres. Veamos el reporte de cómo se escribe en cuneiforme. Because the Cyrus cylinder was meant for a Babylonian audience, it was written in the Babylonian language, which is a Semitic tongue related to the modern languages of Hebrew and Arabic and Aramaic. The writing system which Cyrus's officials used was the traditional cuneiform script, which had been invented in ancient Iraq well before 3000 BC. It is written by pressing a stylus, something a bit like a chopstick, into the surface of the clay, which is nearly dry,
And the signs which convey the sound of the language consist of different arrangements of these strokes. They're written one by one, and the reader has to join them up, and the sound emerges from the clay. This is the line that says, I am Kurash, Shar Kishshati, king of the world, the great king, king of Babylon, and so it goes on. So we're going to write Kurash. So the first sign, Ku, has a big vertical, two small horizontals, one bigger horizontal, a little vertical, and another horizontal, like a box. This is Ku. Then Ra, we have three strong horizontals to begin, one big one next to it, and then one little vertical wedge, and one bigger vertical wedge. Ku, Ra. Now we do Ash, which is three long horizontals, Komsa, and then a vertical in the middle. So we can read this, Ku, Ra, Ash, the name of Cyrus. Y en la próxima ilustración que estamos viendo, vemos el cilindro de nuevo y sientan ustedes el impacto de saber que el personaje bíblico del cual habla Esdras en su historia, los ojos de Dios estaban sobre él y los ojos de Dios quedaron registrados en este cilindro, en esta escritura, como otro testimonio de que esta es una persona real y que son eventos reales. Y así como Dios lo vio a él y quedó el registro, así Dios te ve a ti y me ve a mí. Y esto es de gran aliento, Rafael. ¿Cómo te sientes tú con Tatnai? Bueno, Johnny, es bien importante resaltar que la Biblia tiene muchos críticos que quieren lanzar dudas acerca de los registros antiguos, del mismo rey David, de otros personajes de la Escritura, tanto judíos como de las otras naciones. Y por eso es que la arqueología se ha convertido en un testigo de gran valor para tapar la boca de aquellos que se han burlado y que han levantado dudas, demostrando con cilindros como este y otras formas de escrituras y monedas y otros hallazgos arqueológicos que en realidad estos personajes existieron y que el registro bíblico es confiable. Y Dios está mirándonos. Lo segundo que vemos en el verso de memoria que hemos estudiado sobre los ancianos de los judíos, es decir, los ojos de Dios no solo estaban sobre Tatnai, sino que también estaban sobre los ancianos de los judíos. Dios conoce a los creyentes en él. A cada uno de nosotros nos tiene puestos los ojos, Rafael. Eso resulta de gran estímulo y confianza y nos da una seguridad a nuestro corazón que debe arder en nuestro corazón. Amén. No les hicieron cesar. Y el versículo Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Rafael, qué animado está esto. Esta gente que estaba pensando en cómo construir, en cómo iban a hacer si ellos habían sido exiliados y no tenían poder político, no tenían influencia y se veían a sí mismos como esclavos y como prisioneros. Pero Dios es el que comienza y Dios es el que termina. Y así como lo hizo para ellos, en unas circunstancias tan deplorables, lo hace para nosotros. Pero allí no termina el ánimo que nos da el verso. Nos dice más. Hasta que el asunto fuese llevado a. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ay, Rafael, a mí sí esto me da felicidad. Porque hay tantos cristianos que están muy preocupados y que viven una vida de ansiedad porque piensan que ellos tendrán en algún momento que estar solos frente al enemigo y recibir los ataques de la bestia y las persecuciones y ellos solitos presentarse ante Dios y ser justos y buenos. Pero Filipenses nos dice claramente que ese mismo Dios que comenzó
es el Dios que va a terminar. ¿Y hasta qué momento dice que la va a perfeccionar? ¿Hasta qué momento? Hasta el día de Jesucristo. Entonces no hay ningún momento en el cual estamos nosotros por nosotros mismos. Pero viene más. Bueno, Johnny, este versículo nos habla a nosotros de la garantía del plan de la salvación. Cuando nosotros Amén. creímos, cuando nosotros aceptamos la oferta de gracia de Dios, aceptamos el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, entramos en el plan de la salvación. Entramos en el plan en donde Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo están a cargo de nuestra justificación y de nuestra santificación. Y es cierto que el ser humano tiene que colaborar, tiene que cooperar con la obra del Espíritu Santo en su vida. Es cierto que nosotros tenemos que huirle al mal y buscar siempre a Dios, pero también es cierto que estamos en las manos de Jesús y nadie nos puede arrebatar de sus manos. O sea, Jesús está a cargo de completar la obra que Él comenzó y por supuesto que Él la va a completar. Y como nos recuerda Esdras 5:5, tiene los ojos puestos en nosotros. Y el punto próximo, el punto E, nos dice: Darío y se remitiera. ¿Cómo nos mira Dios? Dios conoce a los no creyentes también. Darío no era creyente, y ahí está listado junto con otros personajes que no representaban miembros del pueblo de Dios, pero sí eran pueblo de Dios. No eran de Israel, pero Dios los tenía como parte de su familia. Y esto es importante porque los ojos de Dios no solo están sobre un segmento de la población de este planeta, Él tiene diferentes propósitos para diferentes grupos. Y nosotros que somos su iglesia, tiene un propósito especial para nosotros. Pero los ojos de Dios están sobre todos. Y por eso debemos tener confianza y no estar en temores. El amor echa fuera el temor afuera. Y si Dios los estaba mirando para llevarlos hasta Darío y hacer cumplir lo que prometió él y lo que les dijo que iba a pasar en la profecía de Jeremías después de los 70 años, así también lo hace con nosotros. Y él provee la manera como esto se hace. Y así es que termina el verso 5, mostrándonos cómo fue que Dios proveyó. Sí, pero Johnny, yo quería decir lo siguiente, y es que nosotros sabemos bien que el pueblo judío sabía y había aceptado que ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero cometieron el error de pensar que siendo ellos el pueblo escogido de Dios, eso excluía a todos los demás. O sea que en el pensamiento de Dios, la gente era blanca o negra, aceptada o rechazada, amada u odiada. Y eso no era el propósito o lo que Dios le quiso significar al pueblo de Israel. Dios escogió a Israel como un pueblo que iba a recibir bendiciones para compartir bendiciones, para hacer luz en el mundo, pero que al mismo tiempo las naciones que rodeaban a Israel, todas las razas del mundo, eran objeto del amor y el cuidado de Dios. Así que no Amén. nos debe extrañar que Dios también utilizaba personas como Darío para cumplir sus propósitos, que Dios se podía comunicar con él para transmitirle su voluntad. Y hoy en día, Johnny, no tenemos babilonios, no tenemos moabitas y filisteos y cananeos, pero tenemos mucha gente alrededor nuestro que no conocen el mensaje de Dios, pero que nosotros debemos considerar que Dios los ama a ellos y que nosotros somos los escogidos para llevarles a ellos mayor luz de Dios. Dios Amén. ya está trabajando con ellos y nosotros debemos de compartir el amor y los cuidados de Dios con ellos. Y el Espíritu de Dios se está moviendo en medio de la gente y los gobernantes del día de hoy, como se movió en el tiempo de Esdras con el hermanito Darío. Y la última declaración del verso 5. Carta de respuesta sobre este asunto.
¿Cómo nos mira Dios? Dios dialoga e intercede con nosotros y otros en nuestra agenda. Tenemos que elaborar agenda. Si hubiera quedado sentadito el hermano Esdras y el hermano Nehemías, nada pasa. Ahí es que está el diálogo entre el hecho de que Dios nos está mirando y que está operando en Darío y que está operando en nosotros y que está consciente de todo lo que está pasando. Dios está esperando que nosotros aceptemos colaborar con Él. Él no obliga a nadie. Y de esto es que nos habla Elena de White acerca de cómo daba aliento Dios. La oposición y el desaliento que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron, tanto por parte de sus enemigos abiertos como de los que se decían amigos suyos, son típicos de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Los cristianos son probados no solo por medio de la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino también por medio de la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de quienes se dicen sus amigos y ayudadores. ¡Ay, qué miedo, Rafael! ¡Ay, qué miedo! Porque es tan fácil estar mirando a Roma y a Washington. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están persiguiendo, están haciendo leyes. Pero Dios nos dice, su profeta nos dice, la palabra de Dios nos dice, que donde tenemos que estar mirando es nuestro corazón y nuestra iglesia. Si nosotros somos indolentes, hay que hacer agenda. Y la agenda no es estar chismeando, mirando la novela de lo que pasa en las noticias y qué hicieron en Roma hoy y qué pasó con la ley dominical y qué pasó con el Papa y qué pasó con el presidente de Estados Unidos. Esa no es la agenda. ¿O es que me estoy equivocando yo? ¿Estoy viendo las cosas mal? Bueno, Johnny, aquí se nos habla acerca de la tibieza, de la indolencia y la inconsecuencia. Entonces, eso nos dice a nosotros que tenemos siempre que estar examinándonos a nosotros mismos y no pensando que todo lo malo está afuera, sino que también es posible que nuestras actitudes, nuestra manera de proceder, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar, necesitan cambiar y necesitan mejorarse. Si hemos de servir a Dios, si hemos de cumplir sus propósitos, tenemos que estar a tono con la voluntad de Dios. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos y a seguir los mandatos del Señor. Pero Rafael, es que es mucho más fácil criticar. Es mucho más fácil estar sentado y teniendo miedo y mandando en Facebook y por correo electrónico, mandando y por WhatsApp, mandando pedacitos de video de lo que el diablo hace y de lo que hace el Papa y de lo que hace Estados Unidos. Eso es mucho más fácil, Rafael, y más entretenido. Esa es la novelita. Entonces, la novelita no es lo que Dios quiere. Bueno, Johnny, yo pienso que siempre hace falta esa medida de introspección. O sea, que nosotros veamos las cosas como a través de los ojos de nuestra propia responsabilidad y no de las faltas de los demás. Porque es cierto, Johnny, que en muchos de los problemas que hay, gran parte es nuestra propia responsabilidad. No podemos echarle la culpa a los demás pensando que ellos son los que nos han bloqueado el camino, ellos son los que han puesto piedra de tropiezo, ellos son los que han hecho dificultades. Tenemos que ver también cómo nosotros reaccionamos, cómo asumimos nuestras responsabilidades y qué es lo que nosotros hacemos para mejorar las cosas, para superar los problemas, para trabajar con Dios, para hacer su voluntad con el poder de su Espíritu Santo. Entonces hay que hacer planes y agenda. Sí, y la agenda es qué es lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo hacer una diferencia, qué puedo hacer yo para servir. Y con eso es que estamos terminando el pensamiento, mirando los ojos de Dios que están sobre su pueblo. Y ahí está la pregunta. ¿Cuál es tu agenda? Dios está mirando. Y Rafael, Dios está mirando cuando estamos grabando esta lección y está interesado en que le representemos y representemos su agenda.
que no seamos chismosos, que no seamos fanáticos, que no estemos metiendo miedo, que tampoco estemos apartando a la gente de la palabra de Dios. Esto es una responsabilidad bien grande, Rafael, hablar la palabra de Dios y levantar la voz en el nombre del Altísimo. Y sí lo es, Johnny. Y bueno, la lección de hoy nos habla acerca de cómo enfrentar la oposición, y creo que gran parte está en que, así como lo hicieron Nehemías y Esdras y tantos otros que estaban con ellos, que ellos pidieron a Dios que les diera la fuerza, les diera la sabiduría, le proveyera los materiales para ellos poder hacer el trabajo y superar todos los conflictos. O sea, que ellos veían la respuesta a la oposición en lo que ellos tenían que hacer, no en que los que estaban impidiendo o estorbando se detuvieran y echarle las culpas a ellos y sentirse tristes o desventajados por lo que otros estaban haciendo. No, se miraron a sí mismos y le pedían a Dios que les diera a ellos las capacidades, los materiales, la fuerza, la fe, la confianza para poder avanzar. Esto, Rafael, para que lo podamos entender bien, esto es como que el cocinero de la Casa Blanca, el cocinero del presidente de los Estados Unidos, que es la nación donde tú y yo estamos habitando, no importa quién sea el presidente, ese era el que estaba con la agenda. Y la agenda es ir a otro país, trabajo que le toca a los embajadores, trabajo que le toca a la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, trabajo que le toca al ejército, trabajos que involucran dinero, cantidades de dinero que el Tesoro tiene que asignar. Y es un cocinero el que está pensando en todo eso, Rafael. ¿Cómo se atreve? Pues se atreve porque él sabe que los ojos de quién están sobre él. Los ojos de Dios. Y así es como tú y yo tenemos que planear. Porque si él se hubiera visto a sí mismo en el espejo, y si él hubiera dicho, ¿cómo me voy a atrever yo a pedir nada? ¿Qué va a pasar si me niegan, si se enoja el rey? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me toca a mí pedir cosas así? Bueno, Johnny, precisamente porque tenía ese enfoque en Dios, y también creía en su habilidad o su responsabilidad, la parte que él tenía que hacer algo porque él tenía la oportunidad de hablar con el rey. Entonces le pide a Dios sabiduría, le pide a Dios fortaleza, le pide a Dios la habilidad de expresarse, y entonces da pasos al frente con fe. No le pidió a Dios que le resolviera todos los problemas, sino que le diera sabiduría para ir a trabajar y lograr algo. Y se enfrentó tomando grandes riesgos, el riesgo de su vida. Sí. Yo quiero ser así, Rafael. Yo quiero trabajar así, elaborando agenda para Dios. Y esa es la invitación que tenemos para todos nuestros participantes, donde quiera que se encuentren. Y Johnny, tenemos una gran cantidad de ejemplos en las escrituras de personajes que no eran extraordinarios, no tenían grandes poderes o habilidades humanas, pero que, entendiendo su sentido de responsabilidad y entendiendo que ellos estaban en la posición de tener que hacer algo, no descuidaron la oportunidad, sino que pidiéndole a Dios, dieron paso al frente. Y con este pensamiento, queridos hermanos, llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.